Uncanny X-Men números 141 y 142, 44 páginas en total, y Chris Claremont junto a John Byrne cambiaron los cómics para siempre. No con un evento multiversal, no con un reboot, sino con una premisa simple. ¿Y si los superhéroes pierden? Days of Future Past nos mostró un futuro donde los X-Men fracasaron, donde los mutantes están en un campo de concentración, donde los héroes más grandes de Marvel están muertos, donde todo lo que conocemos fue destruido, y donde la única esperanza es enviar la conciencia de una mujer adulta al cuerpo de su yo de 13 años para cambiar el pasado. No fue la primera historia de viajes en el tiempo en cómics, pero fue la primera que entendió que el tiempo no es un juguete narrativo, es consecuencia. Hoy vamos a explorar por qué Days of Future Past no es solo una gran historia de X-Men, es el cómic que creó la plantilla que todos los demás siguen copiando 40 años después. Pero, ¿qué hizo que dos números fueran más influyentes que sagas de años? La respuesta está en la portada de Uncanny X-Men número 141, pintada por John Byrne y entintada por Terry Austin. Aparece Kate Pryde junto a Wolverine frente a un cartel que tiene fotos de los X-Men con enormes títulos sobre ellos. Cíclope, asesinado. Coloso, capturado. Storm, capturada. Nightcrawler, asesinado. Ángel, el hombre de hielo, Bestia, todos asesinados. Esa portada hace algo que ningún cómic mainstream había hecho hasta antes. Demuestra que los héroes pueden perder permanentemente, no temporalmente derrotados, no aparentemente muertos, asesinados. Ese era el mundo de 2013 según Claremont y Byrne. Y aquí está lo increíble, y es que no dedican páginas explicando cómo llegaron ahí, te lo muestran en fragmentos, en conversaciones, en cicatrices. Kate Pryde, ahora Kate Ann Pryde Rasputin, vive en un campo de concentración en Manhattan, y en esta Norteamérica del año 2013 hay tres clases de personas: H para humanos, A para humanos anómalos y M para mutantes. Los centinelas, robots diseñados para proteger humanos de mutantes, decidieron lógicamente que la mejor forma para proteger humanos es controlarlos también, y en ese futuro Kate es parte de un plan desesperado. Rachel Summers, hija de Scott y Jean del futuro, es una de las telépatas más poderosas del mundo y va a proyectar la conciencia de Kate 30 años al pasado, al cuerpo de Kitty Pryde de 13 años que acaba de unirse a los X-Men. La misión: evitar el asesinato del senador Robert Kelly, porque esa muerte desencadenará el acta de control mutante, la misma que crea los Centinelas Mark II y que eventualmente matan o esclavizan a todos. Es simple, es elegante y devastador. Y funciona porque Claremont entiende algo fundamental. No necesitas 12 números para contar una gran historia, necesitas claridad de propósito. Ahora, si el concepto es simple, ¿por qué nadie lo había hecho antes tan efectivamente? Y es porque Claremont y Byrne no trataron esto como ciencia ficción, lo trataron como horror inevitable. El futuro distópico no es una posibilidad abstracta, es la consecuencia lógica del miedo. Y aquí está donde Days of Future Past se vuelve profético. En 1981, cuando se publicó, la Guerra Fría estaba en su apogeo. El miedo a lo otro era palpable, la amenaza nuclear era real, y Claremont escribió a los Centinelas como la manifestación perfecta de ese miedo. Los Centinelas no son villanos, son herramientas, fueron creados para proteger y hacen exactamente eso según su programación. Identifican amenazas, neutralizan amenazas. El problema es que cuando defines amenaza lo suficientemente amplio, eventualmente todo es amenaza. Primero son los mutantes, luego son los humanos con potencial mutante, y luego son los humanos que se resisten al control, y luego son todos. No es malicia, es lógica. Y eso es lo genial de Days of Future Past. No nos da un villano que podamos odiar, nos da un sistema que podamos entender. Y los sistemas son mucho más aterradores que los villanos, porque puedes derrotar a un villano, pero no puedes derrotar fácilmente un sistema que se justifica a sí mismo. John Byrne dibujó a los centinelas como gigantes impersonales, con rostros sin emociones y sin vacilación. Son máquinas cumpliendo órdenes. Y cuando Kate camina por las calles de Manhattan en el futuro, vemos algo que ningún cómic había mostrado antes con tanto peso: tumbas. Una escena, una viñeta completa. Kate pasando por el cementerio de los X-Men. Cada tumba es un recordatorio, cada nombre es un fracaso. Claremont no explica cómo murieron, y eso lo hace más poderoso, porque nuestra imaginación llena los vacíos con las peores posibilidades. Pero si salvaron el futuro, ¿por qué el último panel sugiere que nada cambió? Aquí está donde Claremont hace algo que divide a los lectores incluso hoy. Al final de Uncanny X-Men número 142, los X-Men del pasado logran salvar al senador Kelly. Kate encuentra a Destiny apuntando con una ballesta a Kelly. En este momento, Kate atraviesa a Destiny,
solidifica su brazo y golpea a Destiny justo cuando dispara y así la flecha falla. Kelly sobrevive. En ese instante, Kate regresa a su cuerpo en el futuro, pero Claremont no nos muestra qué le pasó al futuro de Kate. No sabemos si cambió, no sabemos si sigue igual. Intencionalmente nos deja sin respuesta. En el futuro, mientras Kate regresaba al pasado, Storm, Wolverine y Colossus atacaron el Baxter Building. Uno por uno fueron asesinados por los Centinelas. Rachel, afuera con el cuerpo de Kate, lo sintió morir telepáticamente. Claremont nunca nos dice qué pasó con Rachel en ese momento. Nunca nos muestra si el futuro cambió o no. Simplemente termina la historia en el presente, dejándonos sin respuesta. Y el último panel del número 142 es devastador en su simplicidad. En el presente de 1980 vemos al senador Kelly, vivo, salvado, está en una reunión con el presidente, con Henry Peter Gyrich y Sebastian Shaw, presentando su reporte Project Wide Awake, un programa para rastrear y monitorear mutantes. Los centinelas son inevitables. No importa que salvaran a Kelly, el miedo ya estaba ahí, y el miedo siempre encuentra una forma. Esta es la contradicción que hace de Days of Future Past algo más que escapismo. Los héroes ganaron la batalla, pero la guerra ya estaba perdida antes de comenzar, porque el problema nunca fue la muerte de Kelly, fue el miedo que lo motivó, y ese miedo existía antes de su muerte, y existirá después. Claremont está diciendo algo profundo aquí. No puedes cambiar el futuro sin cambiar los corazones, y cambiar corazones es mucho más difícil que detener un asesinato. Pero, ¿qué revela Days of Future Past sobre la naturaleza del heroísmo cuando ganar no es suficiente? Esta es la pregunta que define todo el legado del cómic, porque Days of Future Past creó una plantilla narrativa que la industria sigue usando, el futuro distópico como consecuencia del presente. Después de 1981 vemos esto constantemente. Lo vemos en The Dark Knight Returns cuando vemos a Batman en un futuro donde Superman trabaja para el gobierno, en Kingdom Come con héroes envejecidos en un futuro donde las nuevas generaciones no entienden de responsabilidad. También en Old Man Logan, donde Wolverine se encuentra en un futuro donde los villanos ganaron, y en cada otro evento de Age of en Marvel, como Age of Apocalypse o Age of Ultron, bueno, etc. Todos usan el mismo concepto, mostrar consecuencias futuras para forzar acción presente. Pero Days of Future Past lo hizo primero y lo hizo mejor. ¿Pero por qué? Porque Claremont entendió que el futuro distópico no es solo una advertencia, es un espejo. El futuro de los centinelas no es qué pasaría si los robots malvados toman control, es qué pasa cuando el miedo se institucionaliza, cuando convertimos nuestros miedos en política, cuando creamos sistemas para protegernos de amenazas percibidas, cuando decidimos que el control es más importante que la libertad. Y después de todos estos años, Days of Future Past sigue siendo relevante, porque seguimos haciendo exactamente lo que advirtió, seguimos creando centinelas. Tal vez no son robots gigantes, pero son sistemas de vigilancia, legislación discriminatoria, muros físicos y metafóricos, todos justificados por protección, todas llevando lógicamente a menos libertad. Claremont no nos dio ciencia ficción, nos dio profecía. Ahora, ¿por qué estas páginas tuvieron más impacto que sagas que duraron años? Porque Claremont y Byrne entendieron algo que muchos escritores olvidaron: la restricción crea genialidad. Solo tenían 2 números, no podían perder tiempo con subtramas innecesarias, no podían explicar cada detalle del futuro, no podían mostrar cada muerte de cada héroe, tenían que elegir qué mostrar y eligieron perfectamente. En el número 141 establecen el futuro, envían a Kate al pasado y muestran las apuestas. En el número 142 la misión es detener el asesinato, regresar al futuro y revelar que tal vez nada cambió. Es economía narrativa perfecta, pero más que eso es confianza en el lector. Claremont no explica cómo murió cada héroe, confía en que entendemos que si Cíclope está muerto es porque fue brutal. Byrne no dibuja la caída de cada ciudad, confía en que entendemos que si Nueva York está en ruinas, el mundo está peor. Esa confianza es lo que hace que Days of Future Past envejezca tan bien, porque no está sobreexplicado, no está inflado para llenar páginas, es preciso, necesario y suficiente. Y el impacto es que cada panel importa. La viñeta donde Kate camina por el cementerio, el momento donde Kitty de 13 años se da cuenta de que está habitada por su yo de 43, el panel final donde Kelly anuncia el proyecto Wide Awake a pesar de estar salvado. Cada uno de esos momentos podrían ser el clímax de otra historia. En Days of Future Past solo son pasos en una narrativa más grande. Y te puedes preguntar, ¿por qué nadie ha superado Days of Future Past en 45 años? Lo han intentado, han hecho secuelas, precuelas, reimaginaciones, Days of Future Present, Days of Future Yet to Come, Battle of the Atom, todas usando el mismo concepto, pero ninguna capturando la magia, porque no es el concepto lo que hace grande a Days of Future Past, es la ejecución, es saber cuándo parar, es entender que menos es más, es confiar en tu audiencia y es tener algo importante que decir más allá de los viajes en el tiempo son cool.
Entonces, ¿qué nos dice Days of Future Past sobre el legado? En el 81, Chris Claremont estaba en el apogeo de su etapa en X-Men. Había transformado un título en peligro de cancelación en el cómic más vendido de Marvel. Había introducido personajes icónicos, Kitty Pryde, el Fénix. Había contado la saga del Dark Phoenix, considerada una de las mejores historias de X-Men de todos los tiempos, y podía haber descansado en esos laureles. En cambio, escribió Days of Future Past. John Byrne, su colaborador en docenas de números, estaba a punto de dejar el título. Su última historia juntos podría haber sido cualquier cosa. Eligieron contar una advertencia sobre cómo el miedo se convierte en odio, cómo el odio se convierte en control, cómo el control se convierte en opresión y cómo la opresión eventualmente nos consume a todos. No es sutil y tampoco intenta hacerlo. Es una metáfora directa sobre discriminación, campos de concentración, genocidio. Los X-Men siempre fueron metáfora de grupos marginalizados, pero Days of Future Past llevó esa metáfora a su conclusión lógica más horrible y lo hizo en 43 páginas perfectamente ejecutadas. Terry Austin entintó el arte de Byrne con una precisión que hace que cada panel sea icónico. Tom Orzechowski puso las letras de forma que cada globo de diálogo tenga peso. Glynis Vine coloreó el futuro con tonos apagados que contrastan con el presente vibrante. Es un trabajo de equipo perfecto y el resultado es un cómic que no envejece. He leído Days of Future Past docenas de veces y cada vez encuentro algo nuevo, un detalle en el fondo que Byrne escondió, una línea de diálogo de Claremont que tiene más peso con contexto actual, un momento emocional que golpea más fuerte porque sé lo que viene después. Ese es el marcador de verdadera grandeza. No solo ser bueno cuando lo lees por primera vez, sino mejorar cada vez que regresas. Days of Future Past cambió los cómics no porque fue el primero en hacer viaje en el tiempo, sino porque fue el primero en entender que el futuro no es escape, es consecuencia. Y las mejores historias nos fuerzan a confrontar las consecuencias de nuestras acciones presentes. 45 años después, seguimos contando historias de futuros distópicos. Seguimos advirtiendo sobre lo que pasará si no cambiamos. Seguimos usando la plantilla que Claremont y Byrne perfeccionaron, pero muy pocas lo hacen tan bien, porque muy pocas tienen el coraje de decir, tal vez los héroes ganan, pero tal vez eso no es suficiente. Tal vez el problema es más grande que solo un momento. Tal vez necesitamos cambiar no solo nuestras acciones, sino nuestros corazones. Ese es el mensaje que hace de Days of Future Past más que un gran cómic, lo hace necesario. Entonces y ahora, y probablemente dentro de 45 años más, porque mientras sigamos dejando que el miedo dicte la política, Days of Future Past seguirá siendo profecía sin cumplir. O peor, profecía que nos negamos a escuchar. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este homenaje a Days of Future Past. Si quieres más análisis de obras maestras que merecen ser reconocidas, suscríbete al canal. Y déjame en los comentarios cuál es tu momento favorito de Days of Future Past. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.